Buenas tardes con todas y con todos, bienvenidos al espacio Silla Vacía. Silla Vacía es el programa de entrevistas del Observatorio de Políticas y Economía de la Cultura de la Universidad de las Artes. En esta ocasión tenemos el gusto de decir bienvenida a Marta Rizo, quien ha sido recientemente electa directora del núcleo de la Casa de la Cultura del Guayas, a quien felicitamos por su elección. Marta, bienvenida. Marta es una académica muy reconocida que tiene una vasta trayectoria en el campo de las artes, de la cultura, con doctorados en ciencias sociales, con menciones en cultura, es economista. Así que Marta, bienvenida a esta universidad. ¿Cómo te sientes de estar en esta universidad que es también tu casa? Gracias, Pablo, por la invitación. Para mí es muy importante. Siempre he dicho que uno de los mejores aliados estratégicos es la academia. Y la UArtes y el ILIA considero que son puntos claves en el desarrollo de las acciones que se puedan tomar a través de las iniciativas, procesos culturales, etc. Me encanta, me siento extremadamente bien, recién lo estoy conociendo y invito a la ciudadanía también para que puedan conocer este centro de innovación que tiene una gran proyección para los procesos culturales, productos, circulación, difusión, creación, etcétera, para justamente empoderarnos en los aspectos culturales. Sí, efectivamente, estamos actualmente en el Centro de Innovación y Producción Manzana 14, que es una parte muy importante de la universidad. En este centro nuestros estudiantes, nuestros docentes, pero también artistas y gestores culturales de la ciudad tienen acceso a nuestras herramientas de producción, de difusión, de exhibición. Así que es un gusto tenerte aquí, Marta, para conversar un poco sobre lo que son tus nuevas funciones ahora en la Casa de la Cultura, ¿no? Unas elecciones que se retrasaron, que tuvieron varias peripecias. No sé si podemos comenzar con esto. Cuéntanos un poco cómo viviste este proceso electoral y cómo viviste el desenlace que gestó tu llegada a la Casa de la Cultura. Bueno, Pablo, yo te comento algo. Bueno, tú has sido también parte de este proceso. Ustedes como Instituto de Investigación acompañaron el proceso de elecciones. Desde mi experiencia, en sí, yo nunca me hubiera imaginado postular para la dirección de la Casa de la Cultura Núcleo del Guayas. Esta iniciativa nace a raíz de que varios colectivos, grupos de artistas, como yo he estado relacionado con la academia también, muchos estudiantes iban y venían de mi casa en esta época de pandemia. Y en esta época de pandemia, bueno, yo justo había terminado mi doctorado en gestión cultural, en desarrollo artístico, que por cierto ni siquiera he podido ir a ver el título, pero en algún momento voy a ir a retirarlo. Y me comentaban la situación que estaba. Yo estaba trabajando en un estudio justamente haciendo un levantamiento de información en los 24 cantones. Así que esta pandemia golpeó tan fuerte el sector artístico-cultural que todavía no se levanta, todavía no está recuperado. Y me dijeron, Marta, ¿le gustaría participar en esto? Usted, creemos en su capacidad, la conocemos, así que yo lo pensé y dije, bueno, vamos a participar. Lo que nunca imaginé es con lo que me iba a encontrar. ¿Con qué 7 te candidatos, encontraste, o sea, eran Marta? demasiadas listas de candidatos, un proceso bastante irregular, bastante atropellado. Yo tengo una naturaleza muy, pero muy pacífica. A mí no me gusta confrontar. Participaba en una elección popular prácticamente que era. Y lo único que fui construyendo fue presentando mi plan de desarrollo para la institución. Y bueno, y así es como hemos venido en este proceso. Hubieron varias manifestaciones. Yo creo que fui la primera que presentó una acción de protección, porque justamente imagínate que yo me reúno con el doctor Aquiles Rigail y le digo, doctor, usted está dentro de la Junta Electoral Provincial. Y me dice, no, yo que sepa, no. Y le digo, pero usted es el presidente. Me dice, no, yo que sepa, no. Y le digo, doctor, pero usted aquí, eso está en el acta y todo. Y me dice, no, yo nunca he aceptado. Bueno, eso fue un punto clave que yo dije, qué raro. Luego comencé y seguí investigando. Yo soy investigadora nata.
y encontraba mucha informalidad en el proceso. Encontraba que la misma persona que subrogaba era la misma persona que fungía como secretario, o sea, tenía diferentes roles dentro de la Casa de la Cultura, tenía actas que no constaban las firmas. Entonces esas irregularidades hicieron que se denotara que teníamos que poner una acción de protección, que fue la primera. De ello ya me olvidé del asunto, del proceso. Sin embargo, continuaron de ahí. Las acciones de protecciones tienen 3 instancias, una que es a nivel local, otra a nivel provincial, y luego viene, como quien dice, ya en Quito, la Corte Suprema. Bueno, la mía llegó hasta solo primera instancia, ¿no? Y, pero me parece grato, yo soy una persona que se queda siempre con lo mejor. Tengo muy buenas relaciones con el resto de candidatos, es más, existen proyectos de ellos que me parecen excelentes, y que han venido a la Casa de la Cultura y que se pueden desarrollar, ¿no? Lo otro es que durante el proceso aprendí y conocí muchas personas maravillosas, que me quedo con ese cariño, y también a otras personas que, bueno, que aprendí a conocerlas, y aquí estamos para trabajar. Siempre dije que si había triunfado era una causa, la causa de la cultura, y donde iban a ser los protagonistas todos los artistas, gestores y trabajadores de la cultura. Efectivamente, nosotros desde el observatorio pudimos hacer un seguimiento, una veeduría a este proceso. Muchas veces hablamos incluso de una lamentable judicialización sobre el proceso y varios de estos actos que nos dejaban un mal sabor de boca al final, ¿no? Ventajosamente todo esto se resolvió, hubo votaciones, hubo supervisión del Tribunal, del Consejo Nacional Electoral, del Consejo de Participación Ciudadana, y bueno, esperamos que esta nueva etapa en la cual tú te integras pueda cambiar, ¿no? Por un lado, esta polarización que quizás expresa o se evidencia en las candidaturas, 7 candidaturas para una provincia, es algo que no vimos en ninguna otra provincia, y luego toda esta imagen, ¿no? Que quizás estos conflictos, estos problemas que a veces generan un alejamiento, ¿no? De los actores culturales de la Casa de la Cultura, que finalmente es el lugar donde ellos tienen para generar sus acciones culturales, artísticas, ¿no? ¿Cómo cambiar esta cara de la Casa de la Cultura? ¿Qué te has propuesto, Marta? Bien, la Casa de la Cultura era solo del edificio. Hemos realizado varias acciones, entre ellas una clave, que es la convocatoria a asambleas de artistas y gestores. Es muy interesante porque ya tenemos los resultados. Bueno, la idea de convocar a estas asambleas justamente era para terminar la construcción del Plan Estratégico de Desarrollo Institucional. Tenemos una Casa de la Cultura, te cuento cómo yo la cogí, con 72 procesos abiertos en el CERCOP sin cerrar, varios problemas legales, 0 manuales, procedimientos, o sea, no existía ningún modelo administrativo de gestión dentro de la Casa de la Cultura. Hay unidades que totalmente cerradas habían en el periodo que yo la cogí por falta de personal. Teníamos una cinemateca sin personal, todavía está sin personal. Hay 33 empleados dentro de la Casa de la Cultura, un recorte presupuestario demasiado grande y claro, el recorte se debe a una mala administración de forma tal que se han ido perdiendo los recursos año a año. Si tú no utilizas, simplemente el Estado te lo quita. Bien, eso es en breve lo que hemos podido encontrar dentro de la Casa de la Cultura. Sin embargo, estamos trabajando los 3 ejes que yo me propuse en el plan, que era el de gestión, de formación y vinculación a la par. En el eje de gestión estamos implementando, que ya prácticamente está, un modelo de gestión administrativa que responda también a las necesidades del sector artístico y a dinámicas sociales, con procesos, manuales, instructivos. Hemos creado ya la página web de la Casa de la Cultura Núcleo del Guayas como uno de los mecanismos de transparencia a los que vamos. Nuestras reuniones de directorio son telemáticas.
el directorio la directora en este caso, que soy yo, no tiene la última palabra, sino que funcionamos en una línea horizontal donde existen 3 comisiones importantes que se crearon, una externa, como es la Comisión Anticorrupción de Cultura, justamente para que no suceda lo que sucedió en estas elecciones, para controlar procesos, etcétera, etcétera, y que a nivel internacional se usa en todas partes del mundo. O sea, toda institución pública siempre tiene que tener veedores externos, también como para que ayuden en estos procesos e incluso para hacerles planes de mejora. Tenemos otra comisión importante, que es la Comisión de Investigación, Ejecutora de Cultura, y tenemos otra comisión que es la de Seguridad Ocupacional, justamente para que pueda arreglar todos los planes de mantenimiento. Mira, yo encontré personal en el sótano, en un sótano totalmente sucio, con heces de ratones. Entonces esto no puede volver a suceder jamás, jamás de los jamases. Y entonces hemos avanzado, eso sí, muy, muy rápido. Ajá. Desde la reestructuración de oficinas, empoderando al personal, un personal que estaba totalmente dividido también, y que tengan sus funciones claras de trabajo. Eso de ahí también, bueno, hemos creado otros 3 consejos importantes, que es el Consejo de Ética y Transparencia, el Consejo de Editorial y el Consejo también de Investigación, que va articulado a la Comisión Ejecutora de Cultura, que es la de proyectos. De ahí vienen las otras partes, que son las unidades, como es Cinemateca, Biblioteca, el fondo, no es un fondo, sino que es la unidad de fomento artístico. Tenemos también la parte administrativa, jurídico, y lo que es Pinacoteca, ¿no? Entonces, todas las áreas tienen una necesidad, pero muy, muy, muy fuerte y muy grande, desde la repotencialización de infraestructura desde el edificio. Imagínate que yo me doy un recorrido y entro al Teatro José Martínez Queirolo, un teatro histórico de más de 70 años, y que cuando yo era pequeña entraba a los camerinos y son los mismos desde mi edad de pequeña. Estamos hablando de, no te voy a decir la edad, pero estamos hablando más de 40 años, que eran los mismos camerinos de la Feria de la Alegría, Cero Baños, etcétera. Entonces hemos hecho un plan urgente de rescate de estas áreas, de potencialización de los baños para tener un mejor servicio. Estamos haciendo convenios institucionales importantes, entre los cuales están ustedes, para recibir, exactamente, recibir pasantes de forma tal que nos puedan venir a ayudar con estudios y miles de cosas más, ¿no? Mucha información que nos acabas de dar. Se nota el trabajo, ¿no? La dedicación en estas primeras semanas, en estos primeros meses de asumir estas funciones, ¿no? Quisiera un poco desmenuzar lo que nos has ido contando, ¿no? Que es muy interesante, muy importante, para que nuestra audiencia pueda conocer de alguna manera esta situación de la que tú hablas, de la Casa de la Cultura. Muy grave el tema de los recursos que se han perdido por no ser ejecutados, ¿no? El estado lamentable de las instalaciones de la Casa de la Cultura. No sé si tú nos puedes contar un poquito más al respecto de esto, ¿no? Porque cuando trabajamos en el sector cultural, quienes hacemos cosas, sabemos que conseguir recursos es lo más difícil quizás. Y oír que se han perdido recursos por no ejecutarlos es un sacrilegio casi. Así es. ¿Qué nos podrías comentar al respecto? Quizás nos puedes dar unas cifras, una dimensión. ¿Qué es lo que ha pasado? Sí, del presupuesto que existía, que era de 1.200.000, bajó a 900.000, y estamos hablando de estos 4 años, y quedó ahora en 700.000, un presupuesto irrisorio, que incluso a veces no alcanza ni para el mantenimiento del edificio como tal. No existen planes de mantenimiento en las áreas. Bueno, yo como administradora, por eso es muy importante que cuando la gente vote en una elección popular, tiene que votar por personas que tengan esta capacidad de gestión administrativa. Es importante, Pablo. Que es muchas veces un trabajo silencioso. Es un trabajo silencioso, pero que es totalmente necesario. Así es.
¿Y por qué? Porque estamos viendo los resultados. En nuestras unidades culturales no necesitamos personas que vayan a aprender a ver qué es lo que va a pasar, sino precisamente que tienen que estar para construir y avanzar. Si yo hubiera tenido una Casa de la Cultura, por lo menos con toda esta parte administrativa como se debe de tener, estaríamos avanzando mucho más rápido. En el área de gestión, como tú lo dices, que es la parte más dura para conseguir recursos, pero no nos detenemos, igual no nos quita el sueño, porque estamos igual trabajando. Queremos como Casa de la Cultura potencializar los cantones. Y lo primero que hicimos, una acción estratégica, es llamar a las alcaldías de todos los cantones. ¿Para qué? Para que las extensiones de las Casas de la Cultura comiencen, pero primero con un espacio físico, que tengan un espacio físico, no como lo que se decía, que había extensiones de la Casa de la Cultura, y yo me encuentro que no existe nada, ni siquiera la acta de aprobación en directorio de acuerdo a los reglamentos. Entonces es volver a hacer el trabajo. Pero es muchas situaciones irregulares. Esto merece mínimamente una revisión, ¿no? Hay gente que... Estos son recursos públicos, ¿no? Por supuesto. Es una de las acciones que hemos tomado. ¿Cuál? Pero hemos pedido, como no tenemos recursos para pagar una auditoría privada, hemos pedido una auditoría por Contraloría. Gracias a Dios ya nos mandaron la contestación de nuestro oficio y estamos ya en la lista para este año que van a hacer la auditoría de todos estos procesos. Esperamos, porque es muy grave y es muy triste también a la vez de oír que casi la mitad del presupuesto se ha perdido en unos pocos años. ¿Esto a qué se debe? ¿Cómo remediarlo, Marta? Bueno, en este momento, nosotros en junio, este presupuesto ya estará totalmente agotado. Es una de las medidas que hemos tomado, ¿no? Te cuento que un poco en la universidad estamos en una situación similar, ¿no? Sí. Los recursos escasean y a veces sentimos que no existe una decisión política para darle la importancia que tiene el sector cultural, tanto en educación o como en las instituciones del Sistema Nacional de Cultura, cuyos presupuestos no dejan de disminuir año a año, y eso efectivamente es una falta de visión sobre la potencialidad de la cultura en un modelo de desarrollo. Por supuesto, si cada año tenemos recortes presupuestarios, estamos condenando al país y a la sociedad. Tenemos que entender que la cultura debería de ser, considerársela como un sector estratégico de desarrollo dentro del país. Cumple funciones sociales, cumple sus funciones productivas, cumple funciones educativas y también políticas desde el asociativismo, desde el cooperativismo. Entendamos que la cultura no solo es arte, entendamos que la cultura es parte intrínseca, necesaria, imprescindible dentro del desarrollo de una sociedad, y que el acceso a la cultura no se lo debe de ver como un gasto, sino que es una inversión. Tenemos sociedades inseguras, sociedades frágiles, sociedades fragmentadas. Lo que estamos viviendo ahorita en la provincia del Guayas, en Guayaquil, esta inseguridad es justamente por no haberle apostado a la cultura. Si se le hubiera apostado a la cultura como un mecanismo hasta de prevención, de prácticas saludables, sostenibles, sustentables, no estaríamos en la situación que estamos. Vemos y ya sabemos que el Ecuador no va a ser una potencia militar, es imposible, y ninguna otra potencia a la que les han apostado. Sin embargo, creo que si se le apuesta a la cultura como una potencia, porque lo que más existe en el Ecuador es una gran riqueza del talento humano, ¿sí? A nivel de talento artístico, de expresión, de simbolismo, y todo lo que tiene que ver con la cultura, Pablo. Entonces esto sí hay que unirnos y hacer un llamado de conciencia muy efectiva. Desde la Casa de la Cultura lo vamos a hacer y los vamos a invitar a ustedes a este tipo de campañas que vamos a emprender, que nos considera sumamente importantes. No, la cultura no puede tener más recortes, porque estamos condenando al país, a nuestros niños y a nuestros jóvenes.
Estamos de acuerdo y claro, las funciones que la Universidad de las Artes realiza también en esta búsqueda de poner a la cultura, ¿no?, en sus diferentes dimensiones, sí, lo artístico, pero también lo patrimonial, la cultura popular también, la artesanía, tantas expresiones Urbana. culturales que muchas veces han sido olvidadas, ¿no? Y Así sentimos es. que muchas veces las instituciones como la Casa de la Cultura han servido a determinados intereses, a determinados grupos, y justamente esta es la oportunidad de ampliar mucho más. Así que celebramos justamente lo que nos dices, ¿no?, esta visita a las alcaldías, a los cantones, tratar de permear ese territorio y que la Casa de la Cultura salga de ese enclave en el centro de Guayaquil a las provincias. Obviamente muchas veces, y creo que, y voy a abordar un tema que me parece sensible, ¿no? Justamente cuando los gobiernos, ¿no?, nos reducen los presupuestos, lo que nos precipitan justamente es a veces a competir por recursos. Y eso es muy lamentable porque nosotros lo que deberíamos buscar de manera conjunta es que el presupuesto se amplíe, que Así cada es. vez la asignación sea mayor para Así todos es. y para todas, no estar en disputas de que por ahí hay un fondo, que es muchas veces lo que les pasa a los mismos artistas, ¿no?, cuando existen fondos de fomentos determinados y estos alcanzan para pocas manos, ¿no? Así Entonces, es. quizás esa es una cuestión que quisiera escuchar tu visión. ¿Cómo hacemos para que haya más para todos y todas? Bien, bueno, yo en este momento he comenzado un plan de activación artístico y he dicho, vamos a poner ejemplo desde la casa. Tenemos muchas dificultades, sin embargo, estamos dando a los artistas, gestores, espacios para que ellos puedan monetizar. Es decir, la Casa de la Cultura les brinda gratuitamente el espacio y ellos van a poder monetizar. Eso es una de las acciones que hemos tomado primordialmente. Lo segundo, yo siempre hablaba que la Casa de la Cultura, en mi plan de trabajo, iba a estar donde estuviera el artista, el gestor y el trabajador de la cultura. ¿Y cómo le vamos a hacer? Lo estamos haciendo en este momento. Estamos dando 3 avales. 3 avales que son uno en formación, otro en formación no formal, claro, en formación, otro en gestión artística y otro en lo que es movilidad. Estamos trabajando también con el ICSI de forma tal que nos podamos articular directamente para beneficio de los artistas. Entonces hemos tenido una serie de actividades en las cuales estamos coordinados, pero aquí viene el punto clave, que es el que tú me estás preguntando. La gestión, que es a lo que nosotros vamos como Casa de la Cultura, por supuesto, que nos vamos a ir con gestión internacional, porque en el país es como que no cumple las expectativas en presupuestos como deberían de darse en cultura, y es que hay fondos a nivel internacional a los que podemos apostarle. Esa fue una de tus principales puntos Así de es. tu plan, ¿no? Tratar Así de es. buscar afuera, ¿no? Así es. ¿Cómo hacerlo? ¿A dónde le estás apuntando, si te podemos preguntar? Bueno, yo he tenido algunos puntos claves afuera, pero claro, todavía no empiezo. Ajá. Todavía no empiezo porque tengo 1 mes y medio recién. Sí. Entonces, estamos primero poniendo en orden, estamos implementando el modelo de gestión Con todo lo que administrativa. nos cuentas, ¿no? Así es. Y a medida que vamos construyendo, porque algo que es importante para los fondos externos es la transparencia. Por supuesto. ¿Ya? Entonces, luego que estamos avanzando en esto, vamos a este modelo de gestión cultural. Estamos creando también, para ser más interesantes, nuestra filosofía de la casa. Tenemos un programa emblemático que se llama Arte por una Cultura de Paz, que conjuga 3 proyectos dentro del programa a 1 año y medio. Tú como economista sabes, ¿no?, que el programa con varios proyectos van uno hacia la no violencia, otro hacia la interculturalidad y otro que va hacia la movilidad humana. Luego de este año y medio implementamos 2 proyectos más, que es justamente hacia las capacidades especiales, y el otro que es hacia la intergeneracionalidad. Entonces, este es nuestro programa emblemático. Ajá. Para conseguir los fondos en el extranjero. Y no solo eso, que nos estás la dando. primicia, pero tiene varias líneas de acción y empezamos desde la casa. La próxima semana vamos a firmar 3 convenios importantes con los vecinos, como yo digo,
Estamos en un sector, ustedes que mejor que nadie lo conocen, que hay demasiada mendicidad. Hay espacios, como tenemos un parque emblemático maravilloso como es el Parque Centenario, esa hermoso. plazoleta que va en la aerovía, donde no hay gente. Entonces, justamente queremos convertir eso en un foco cultural y vamos a empezar desde ahí. Y esa es una de nuestras líneas de acción con las que vamos a empezar ahora, pero con este proyecto es como que nos va dando las bases, porque en la Casa de la Cultura no hay mucha cosa que podamos mostrar al exterior, como para decir, ahora sí, bienvenidos fondos, vengan a la Casa de la Cultura para crear las líneas de fomento desde la Casa de la Cultura. Lo que sí te puedo asegurar es que si nosotros creamos una línea de fomento, iría una línea hacia lo que es arte urbano. Para nosotros es importante vincular este tipo de cultura, es más, estamos dando un espacio, ¿sí?, artistas urbanos, como para que ellos puedan desarrollar sus producciones, puedan vender, ayudar a más colectivos culturales de forma tal que ellos puedan vender y incentivarlos e ir aminorando estos índices de extrema pobreza. Entonces, si les damos productos desde la Casa de la Cultura que ellos puedan vender, puedan comercializar y darles las herramientas, nosotros estamos haciendo comunidad. Eso es un punto importante. Estuvo una profesora de ustedes, María Fernanda López, se fue feliz con nosotros. Una especialista del campo del arte urbano. Ya estamos justamente trabajando, vamos a trabajar con ellas muchas cosas. Y le digo, bueno, María Fernanda, ahora que tenemos el MAFO, que tenemos el convenio, ya no hay excusa para no hacer cosas con ellos. Esa sería una línea. La otra línea estaría dirigida hacia mujeres. Si sabes que en estas asambleas hemos tenido un resultado importantísimo, te los vamos a compartir, por supuesto, encantadas de la vida, lo vamos a subir dentro del Plan Estratégico de Desarrollo. Resulta que el 75% de artistas son hombres y tenemos un 25% de mujeres. Entonces, ¿qué pasa con la cultura? El empoderamiento hacia las mujeres, esto es importante. ¿Estamos hablando del registro de miembros de la Casa de la Cultura? Sí, ¿o de qué? De miembros del RUAT, miembros de la Casa de la Cultura y algunos que no están registrados. Hipermasculinizado el campo. Hipermasculinizado. Entonces, esto es una realidad que hay que cambiar, es importante transformar, porque si empoderamos a nuestras mujeres también en esta área de sensibilidad, ¿qué estamos haciendo? Estamos construyendo familias más sensibles y es como que indirectamente estamos haciendo prácticas saludables, porque la mujer es importante en la construcción desde las comunidades y no tenemos muchas artistas, gestoras o trabajadoras de la cultura en relación a los hombres. Algunas líneas que quisiera un poco ir desmenuzando de nuevo lo que tú nos cuentas, porque nos has contado acciones que efectivamente están focalizados para trabajadores de la cultura, gestores y artistas, ¿no? O sea, siempre ha sido una tradición de las casas de la cultura, ¿no? Ahora tú le estás dando otro matiz, otros énfasis, ¿no? Recuerdo que también en tu campaña hablaste mucho del tema de la seguridad social de los artistas. Así es, así es. Y bueno, luego te preguntaré sobre ello, pero creo que otro tema que nos conversaste es muy importante, ¿no? Cómo la Casa de la Cultura abre sus puertas y trabaja con la ciudadanía. Así ¿no? es. Ahí es quizás uno de los elementos más importantes y en los que más ha fallado el campo, de entender que la Casa de la Cultura es para todos y todas, ¿no? Así es. La Casa de la Cultura para la ciudadanía, para el pueblo, ¿no? Y eso es un eje muy, muy interesante y muy importante de fomentar. Y por eso son nuestros focos culturales, Pablo. Justamente estaremos donde estarán. Empezamos en la Casa de la Cultura. Tenemos otro visualizado que es el sector de Cisne 2, que es en la Trinitaria, y posiblemente avancemos a un tercer foco que todavía tenemos que decidirnos. El problema grande que enfrentamos como Casa de la Cultura es que tenemos muy poco personal y tampoco podemos abarcar demasiado. Entonces tenemos que ir marcando acciones concretas, una vez que se van cumpliendo los índices trazados,
y los porcentajes, de acuerdo, que lleguemos más a un 85-95% de nuestro plan estratégico y de los POAs por unidades, ahí sí ya podemos ir abarcando más. Yo creo que esta gestión internacional es la que nos va a dar una proyección más amplia, ¿no? Pero tengo un mes y medio, entonces... Faltan sí. 3 años y mucho más, Sí, así sí, que hay mucho Vamos sembrando por hacer. las bases. 4 años es un tiempo amplio, pero bueno, también tiene sus límites y podremos ir viendo y caminando en conjunto a ver hacia dónde se puede avanzar. En el tema de la seguridad social, ¿qué has pensado? No sé si nos puedes compartir un poco. Por supuesto. En este momento, como sabemos la inestabilidad política que existe en la Asamblea, no podemos presentar mayor proyecto posible, porque es como que va a quedar relegado. En todo caso, nosotros estamos trabajando con las empresas privadas. Y en 15 días vamos a firmar 2 convenios importantes en relación a la salud. Uno para beneficio de los socios, de los artistas y gestores. Pero esto no nos va a detener porque pensamos que la de seguridad social es un derecho histórico de todos los artistas y trabajadores de la cultura. Y así eso vamos. Nosotros como Casa de la Cultura jamás vamos a pelear con nadie, pero sí tenemos que ser firmes en nuestras posturas y nuestros derechos culturales. Y uno de los derechos culturales es justamente la seguridad social. Y las cifras son reveladoras, ¿no? Nuestro segundo boletín de termómetro cultural sobre condiciones de trabajadoras y trabajadores de la cultura nos lo muestra de nuevo. Un 60% de trabajadores que no tienen acceso a ningún seguro de salud, ni público ni privado, y estando en pandemia. Entonces es muy preocupante. Nosotros queremos también invitarte, Marta. Estaremos realizando en el mes de junio nuestro segundo encuentro de políticas y economía de la cultura, y hemos previsto trabajar en forma de taller, invitando a instituciones como el IES, el Ministerio del Trabajo, la OIT, la Organización Internacional del Trabajo, acaba de lanzar una publicación muy importante sobre el tema de seguridad social para trabajadores del arte y de la cultura, y nosotros esperamos también ser un espacio en el cual podamos trabajar en conjunto en este derecho humano que tenemos como trabajadores de la cultura, ¿no? Y al cual muchos de nuestros colegas no tienen acceso, ¿no? Entonces, por ahí podemos ir. Marta, quizás quisiera avanzar un poco también a comentar la relación del Núcleo Guayas con la Casa de la Cultura sede nacional. ¿Cómo está? ¿Ya han tenido alguna junta plenaria? ¿Puedes contarme un poco de cómo ves de esta perspectiva? Porque finalmente también la Casa de la Cultura sede nacional tuvo un cambio en el mes de agosto y se entiende. Nosotros acompañamos a Fernando Cerón hace unas semanas en su rendición de cuentas, ¿no? Y bueno, él también nos habla de un nuevo momento. ¿Cómo empata en estos nuevos momentos? No, nuestra relación del Núcleo del Guayas con la sede es perfecta. Como yo le digo a Fernando, mi jefecito, de cariño. Un jefe muy joven, ¿ah? Sí, no, es extraordinariamente ideal porque es una persona muy abierta, ¿ya? Es sensible, es conocedor de justamente las necesidades que tiene el sector, ¿no? Bueno, yo soy el núcleo, como que quedó rezagado, pero ahora él nos tiene como un núcleo importante también dentro de los procesos de gestión articulados, porque como decimos, no somos núcleos aislados, sino que todos tenemos el mismo propósito. Ajá. En diferentes competencias, como ustedes trabajan en formación de educación superior, algo formal, pero en realidad contribuyen mucho a los procesos culturales. La Casa de la Cultura también, como la sede matriz, también lo está haciendo, y él es un conocedor de las necesidades que en este momento tiene el Núcleo del Guayas. Entonces, desde el Núcleo del Guayas, yo tengo una gran confianza y tengo más que nada esta apertura con la sede como para poder trabajar en conjunto relaciones que en realidad la única causa que va a ganar es la cultura. ¿Ya se han articulado proyectos puntuales o causas comunes que sean prioritarias hoy en día? Sí, por supuesto. Justamente nuestro plan estratégico está basado en el plan estratégico de la sede nacional. Tuvimos un taller importante
con planificación, con Mayra Esteves. Con Mayra Esteves, y hemos estado trabajando algunas cuestiones. Bueno, ellos conocen las necesidades que existen en el núcleo del Guayas, y también ellos también tienen sus dificultades también, ¿no? Entonces, pero nos han prometido un apoyo total y rotundo, y yo se lo agradezco, jefecito del corazón. Vamos a estar pendientes también. Bueno, la Casa de la Cultura ha sido también, es actualmente uno de los actores que está impulsando algunas propuestas para reformar la Ley de Cultura, ¿no? Así es. Y entre ellas, uno de los puntos importantes es aumentar los recursos, ¿no? Entiendo que justamente, y bueno, ahí ligada, y quizás podamos abordar ese tema, una de las prioridades ahora de la sede es conseguir recursos para mejorar la infraestructura, que tú también ya nos hablaste un poco, ¿no? Así es. El estado de la infraestructura no está tan bueno. No, y no solo este acercamiento, porque en realidad las reformas a la Ley de Cultura son necesarias. ¿Dónde reformarías tú la Ley de Cultura, Marta? Bueno, yo estoy de acuerdo en todas las reformas que han presentado la sede, pero justamente hay algo que es importante en las reformas, justamente son estos procesos de gestión cultural. Los procesos de gestión cultural no tienen que ser tan burocráticos. Tenemos que... hay varios artículos que yo tendría que reformar dentro de la Ley de Cultura que ya están planteados, ¿no? Una de esas son las instituciones, esta desarticulación también que existe entre varias instituciones que se refieren como a propiedad intelectual, a derechos de autor. Pienso que es importante que no sean tan generalistas en el momento de aplicar la ley, sino que deben de ir hacia un reglamento que sea más saludable para los artistas y trabajadores, y sobre todo haber lanzado un plan de reactivación económica para ellos en estos momentos, porque a la larga el único perjudicado es el artista gestor que trabaja y que no puede hacerlo por trámites burocráticos. Empecemos por ahí. El segundo es el de los presupuestos, que ya lo veníamos hablando. O sea, invertir en cultura no es un gasto, hay que tener una claridad importante en ese sentido. El tercero es muy importante también el de la seguridad social. Esto no es una petición, este es un derecho histórico. El seguro social tiene que estar para los artistas y gestores y trabajadores de la cultura, y no debería de nacer el proyecto de nosotros, sino más bien del Estado hacia nosotros. Si nosotros somos un punto importante dentro de la producción del Estado, está comprobado. ¿Cómo hablamos de una economía naranja? ¿Cómo hablamos de industrias culturales si no tenemos ni siquiera lo elemental, seguro social? ¿Cómo hablamos de una proyección a algo grande si no tenemos ni siquiera líneas de fomentos de créditos, articulación con otros ministerios, como es el Ministerio de Finanzas? De Finanzas, el de Producción. El de Producción. Entonces, ¿de qué estamos hablando, Pablo? Entonces son cuestiones que ya son importantes, y es importante que quede en la ley. ¿Por qué? Porque una vez que se apruebe, ya en un marco legal, nosotros ya tenemos una fundamentación como para poder hablar, solicitar con propiedad, porque ya está en la ley. Ahora vamos a ver qué tratamiento tiene esta reforma de la Ley de Cultura, ¿no? En un ambiente político también bastante convulsionado. No sabemos qué nos depara con la Asamblea Nacional. Se suponía que el proyecto tendría que trabajarse hasta final de este mes de abril, pero no tenemos certeza todavía. Estaremos pendientes y supongo que articulados en este trabajo. Marta, el tiempo pasa bastante rápido, vamos a ir cerrando con algunos temas particulares, ¿no? Tú nos comentabas, bueno, hay una idea en lo que acabas de decir, ¿no? Que voy a vincular con algo que me contabas. Has recibido muchas visitas, es una Casa de la Cultura de puertas abiertas. Me gustaría preguntarte qué te dicen los artistas, gestores culturales, la gente que te visita. ¿Cuál es el estado de ánimo en este momento? El estado de ánimo de los artistas y gestores varía.
hay muchas expectativas con respecto a lo que es la Casa de la Cultura. Sin embargo, no creen en la institucionalidad porque siempre se han sentido relegados, con decirte que piensan que son una cultura no contactada. A ese punto. Entonces, bueno, hay que trabajar en eso, hay que trabajar arduamente en la credibilidad institucional, Sí. y justamente se trabaja en la credibilidad institucional a través de estas alianzas públicas privadas. Lo bueno de la Casa de la Cultura es en este momento que nosotros somos como conectores entre las diferentes instituciones, es como que nos ven la conexión. Mira, normalmente la gente pensaba que las alcaldías de cantones no atendían a sus cantones y ellos están en la mejor disposición, sobre todo los cantones pequeños, en la mejor disposición de trabajar para sus cantones. Entonces, así hemos tenido algunas autoridades que nos visitan en este momento y que nos están escuchando, porque nosotros somos en este momento la voz de los artistas y gestores, que algunos a veces no tienen ni voz, a pesar de que tienen vozarrones espectaculares, pero no se los escucha. Y en este momento la Casa de la Cultura está para esto, ¿sí? Para darles visibilidad, para darles voz, para ser un conector entre las diferentes instituciones, para decir lo que se necesita, para hablar sobre los derechos culturales, para establecer estas alianzas, para conectarnos y en beneficio del sector artístico-cultural, y que también existan, ¿no?, estas bases de desarrollo para que un artista, incluso para cuando vengan a las universidades y digan, no, yo quiero ser artista porque yo voy a vivir de mi arte. Saber que existen espacios donde ellos van a vivir, que se puede vivir, ¿ya? Y que no exista esta desesperanza, porque existe una desesperanza, existe desilusión, existe no confianza en la institucionalidad, porque muchas puertas se les han cerrado y se les siguen cerrando. Y tú también hablaste, quizás esta es una penúltima pregunta que te voy a hacer, de que también buscabas quizás una reconciliación de después de este periodo electoral bastante truculento y que fue conflictivo, fue difícil, y tú incluso dices que vas a retomar algunas de las ideas de tus candidatos rivales, digamos. ¿Puedes contarnos un poquito algunas ideas que has tenido? No sé. Bueno, las puertas de la Casa de la Cultura están abiertas para todos. Me he reunido con 3 candidatos y ellos han presentado algunos de sus proyectos, ¿no? Igual son proyectos que tienen que ver también con recursos, entonces hay unos que otros que son buenos y vamos a trabajar, pienso que las vamos a trabajar en conjunto, dar esta apertura. Ellos también quieren vincularse, a la larga son artistas, son trabajadores, ya en este momento ya nadie es candidato. Así es. Entonces, las puertas están abiertas para todos y todas. Y hablando de estas puertas abiertas, y quizás para finalizar y agradeciéndote por aceptar esta invitación y reiterarte que esta universidad es una universidad de puertas abiertas y que también es la Casa de la Cultura, quizás puedes darles un mensaje a nuestras alumnas y alumnos que están muy próximos de volver a habitar este espacio que ha estado abandonado de estudiantes, que es el motivo y la razón de ser de esta universidad. Al final del mes de abril volverán las clases presenciales. No sé si quizás quisieras invitarles también a ir a la Casa de la Cultura, a hacer cosas en conjunto. ¿Qué mensaje para la juventud de la Universidad de las Artes desde la Casa de la Cultura Núcleo del Guayas? La Casa de la Cultura Núcleo del Guayas es de puertas abiertas, los acoge con los brazos abiertos. Todas sus ideas, todos sus proyectos son bienvenidos. En lo que podamos trabajar acciones en conjunto, espectacular. Aquí hay algo lindo y hay un mensaje que les quiero decir y dejar. El ser artista es algo maravilloso, pero el ser artista también exige que tengas que desarrollar competencias profesionales.
Y es lindo que el artista entienda que su capacitación debe de ser tanto profesional y de manera permanente a lo largo de toda la vida. Qué bien que regresen a las aulas, porque la interacción nos hace más humanos. Qué lindo que se sienta este contacto con los profesores. Bueno, yo he estado también en UARTES, ¿sí?, y conozco a algunos profesores y esto es espectacular. Tú también fuiste docente acá. Sí, estuve dando algunas cátedras en UARTE, en la universidad como tal, y de ahí estuve desarrollando algunos estudios de pertinencia. Ajá. Entonces, yo me siento muy ligada a ustedes, a la UARTES, a la academia, ahora también al ITAE, y decirles a todos los jóvenes que no desaprovechen esta oportunidad de estudios, que ha sido una lucha histórica, esta profesionalización en el arte. Quizás ustedes no conocen todos los precedentes y los antecedentes como para que se haya sentado esta universidad como tal, y que es una oportunidad única, que no la deben desaprovechar como para su profesionalización en artes, y que la Casa de la Cultura es parte de ustedes y los acoge, los recibe y los abraza con el alma y el corazón. Muchas gracias, Marta, nuevamente. Muchas gracias a todos los espectadores de esta entrevista. Muchas gracias al equipo técnico de Manzana 14 por haber permitido esta producción audiovisual, y los esperamos en un siguiente episodio de Silla Vacía.